Este es el atrio de la iglesia de Verástegui. Es un sitio que me encanta porque da muchísima tranquilidad, paz. Las vigas son hermosas y la piedra del suelo tiene una fuerza increíble. Y aquí se colocó una obra que la había preparado para un pueblo que se llama Ábalos, para unas jornadas de puertas abiertas. Yo trabajo con vegetales y la viña tiene unos materiales maravillosos, los zarcillos, los raspones, el sarmiento. Me di cuenta que tenía que hacer un barril con el vino que se desbordara, con los materiales del campo, para enfocar la alegría de la fiesta y de la viña. Esta es una de las primeras obras que vi, ¿no?, personalmente cuando conocí a María en mi primera visita a estudio ya hace casi 2 años, ¿no? Y bueno, me sorprendió sobre todo cómo se había instalado en este lugar, ¿no? Fue por iniciativa de la propia artista y de Mariano Arzuaga, su pareja, también artista, que en 2019 deciden instalar la obra aquí sin que nadie se lo pida. Querían compartir esa obra, ¿no?, que la tenían guardada. Y de alguna manera me hacía pensar en el concepto de escultura pública, ¿no?, de obra pública. Y lo importante que no solamente es verla o experimentarla como un espectador pasivo, sino como un agente activo que tiene que cuidar de la obra en sí, ¿no? Y me hizo, ¿no?, como plantearme cuestiones en torno a qué es una obra pública, qué es una escultura pública, para quién está dirigida y cómo podemos relacionarnos con ella, ¿no? Cuando comienzo a trabajar con María Cueto es a través, ¿no?, de un encargo del equipo de Sala Cubo. El textil en ese momento empezaba a tener como una mayor predominancia dentro del contexto del arte contemporáneo, ¿no? Pero lo cierto es que había estado, ¿no?, años antes absolutamente como desatendido, ¿no? Yo me aproximo a su trabajo por un interés personal, por el textil, porque ya hacía 10 años en Buleguas, en Baquibaric, que es un espacio, una oficina de arte y conocimiento que dirijo junto con mis compañeras Miren Jaye y Beatriz Cavia, habíamos desarrollado 2 seminarios en torno a la producción textil desde el arte contemporáneo, ¿no? Y en ese momento realmente la técnica del textil, el lenguaje textil, no era considerado en absoluto un lenguaje contemporáneo, ¿no? Sin embargo, los tejidos tienen una trayectoria larga dentro de la vanguardia artística y dentro también de lo que en los años 60, 70 y 80 se consideraba lenguaje artístico, ¿no? Tenía sus propios circuitos, había bienales, revistas, seminarios, había un contexto internacional para este medio, ¿no? Pero sin embargo, a partir de los finales de los 80, 90, y es el auge del arte contemporáneo de esa nueva década, que va a dejar de lado ese medio por ser considerado demasiado ancestral, artesano, no contemporáneo, ¿no? Y en este contexto de los 2010 es cuando se le vuelve a prestar atención y se vuelve a querer reivindicarlo como un lenguaje más, pero de alguna forma también rastreando en esa historia y que se conectara con ese momento del presente. María Cueto lo que realmente destaca de su labor como artista es haber permanecido varias décadas trabajando de alguna manera con este lenguaje textil y con la fibra, porque no solamente va a generar tejidos con fibra de lana o con fibras sintéticas y con tintes, sino que su mayor trabajo lo va a desarrollar con fibra, ¿no?, que también es la evolución, vamos a decir, del tapiz y que es lo que realmente genera una escena muy rica en los años 60, 70 y 80 a nivel internacional, ¿no? Y ella, de alguna forma, cuando ese lenguaje, ¿no?, el lenguaje textil y el de fibra, pierden vigencia en el contexto artístico contemporáneo, María Cueto va a producir a contracorriente, ¿no?
La exposición en Cubo me supone mucha emoción porque es un repaso a 45 años de trabajo y entonces, claro, es toda mi vida, está toda mi vida allí. Muchas cosas que yo ya casi ni recordaba y que todas también me llevan a tener recuerdos y emociones. Entonces ha sido muy bonito y muy emocionante, sobre todo, ¿no? para mí. La exposición de alguna manera responde, por un lado, a la metodología que nutre como su hacer artístico. El título da claves de esta metodología, ¿no? Tejer lo efímero, texturas, repetición, geometría y circularidad. Esos 4 conceptos ayudan a la visitante a entrar, vamos a decir, en el pensamiento que genera la obra de María Cueto, ¿no? Me regalaron un pequeño telar con el que aprendí a hacer una cinta para el pelo y también me enseñaron a hacer los nudos de macramé. Me gustaban todo lo que es de hilos, textil y eso desde pequeña. Pues empecé a hacer pulseras, pendientes, cinturones y así con la técnica del macramé, que es la que utiliza Aurelia Muñoz en su trabajo. Eso me fue llevando a conocer luego una exposición de tapiz en Santiago, que era donde vivía, que cuando lo vi dije, esto es lo que quiero hacer. Y me quedé con eso y al poco tiempo me fui a vivir a Asturias y conocí a una artesana textil, Ana Vega, que me enseñó a hacer el tapiz en su casa del Muro en Gijón, un sitio muy especial. Y después, a partir de ahí, como vi que no sabía dibujar ni qué podía hacer con los tapices, pues, porque lo primero que hice fue de un dibujo de una revista que resulta que era como un cuadro de Sonia Delaunay o así, geométrico también, pero con mucho color, que me gustaban mucho también los colores y así. Y dije, ¿qué hago? O sea, quiero hacer tapiz, pero ¿qué diseño? ¿Qué tal? Entonces ahí me fue entrando la curiosidad y fui aprendiendo pintura, dibujo, cerámica y empecé a meterme como en el mundo primero también de las artesanías y artes, la práctica, ¿no? Como fui a bastantes talleres. Y por otro lado empecé a dar clases de tapiz, primero en la Escuela de Artes y Oficios y allí con una gran amiga que también aprendió, empecé a trabajar con ella, también tuvimos nuestro taller, pues de haber estado con Grau Garriga que estuvimos y así. Y a la vez, al ir a pintura y eso, iba a Arco, conocí el arte contemporáneo, empecé a interesarme más por todo esto y esta amiga Dulce me decía, María, tú en vez de ir a un taller, a otro, ¿por qué no te apuntas en la Escuela de Arte de Oviedo, que ahí puedes aprender un montón de cosas y ahí puedes aprender un montón de cosas todas juntas y tal? Y entonces efectivamente me matriculé en la Escuela de Arte de Oviedo y después me especialicé en diseño gráfico. Y entonces mi intención siempre era como meter hilos a todo. Entonces, aunque lo había dejado mientras estudiaba y hacía otras cosas, pues si hacía cerámica le metía hilos, si hacía no sé qué le metía hilos. Y entonces aquí pensé, ¿qué texturas hay para el diseño gráfico que sean realmente tejidos? Entonces, con el profesor Josan López de Pariza, que es de Pasaje Sancho, que fue el que me llevó el proyecto de fin de carrera, el último año nos enseñó a hacer fotomecánica para llevar a imprenta. Y entonces todo el mundo hacía fotografías, a mí como las fotografías no me salían muy bien, lo que hice fue hacer un collage con un poco de tejido, algún plástico, algún metal, de aluminio y así. Y eso fue lo que metí en la cámara, que no se solía hacer, y eso me dio, primero con una trama, y entonces eso me dio una idea de poder hacer texturas, de sacar el dibujo de los tejidos para poder luego llevar a impresión, ¿no? En cualquier técnica de impresión. Y entonces ahí me aclaré que tenía que ser ese el proyecto de fin de carrera, y entonces primero con tejidos pues, de un jersey, de una toalla, de un tejido de trenzas de esparto y así, extraer el fotolito, la foto solamente en transparente y negro, y entonces eso me daba unos dibujos y unas texturas muy interesantes. Entonces, con el tiempo, pues también, primero fueron así, pero luego empecé a hacer como unos pequeños tejidos para a ver cómo quedaban mis tejidos hechos, la sombra, vamos, el dibujo que hacían, ¿no? Con texturas nos encontramos con las tramas, ¿no? En las que María Cueto empieza a generar una gráfica a través de su tratamiento en una máquina que
podría ser lo que luego fue un escáner, ¿no? Y con ello lo que de alguna forma la artista quería llegar era como a la línea interior de un tejido, ¿no? A su trazo, a su huella. Y por eso la idea de las texturas. Con la idea de repetición obviamente está implícito en el hacer, ¿no? En ese hacer lento, en ese hacer repetitivo, en esa manualidad como de pequeña manipulación, de manos que están tratando partículas muy, muy ínfimas. Por otro lado, tenemos la geometría, ¿no? Lo que se puede ver en la exposición también es como un desarrollo que va desde la trama y la urdimbre, que está sujeta a un plano, que está sujeta a una bidimensionalidad, y cómo poco a poco, ¿no? En ese campo experimental del querer generar tejido, va ampliando espacio y va hacia una tridimensionalidad, ¿no? Y en ese sentido el tejido se vuelve escultura, y en ese volverse escultura la geometría entra de lleno, ¿no? Gracias al contacto con María Cueto y a las visitas, a las infinitas conversaciones que hemos mantenido en la preparación de la exposición, me he acercado a ese Arteleku de los inicios, ¿no? De 1987, cuando abre las puertas, y está organizado a partir de las disciplinas, ¿no? Y en ese contexto el taller textil es un taller principal, y es que ella llega al contexto vasco a través de Arteleku, a través de unos seminarios, encuentros en torno al textil, y luego incluso con una beca participará de los cursos con Manuel Bello de serigrafía, ¿no? Ella está trabajando las tramas, por lo tanto no solamente le interesa el textil, sino ese rastro de imagen gráfica que deja el propio textil y sus texturas, ¿no? Y va a ser gracias a Arteleku donde no solamente va a recibir la posibilidad de desarrollar su práctica textil, sino recibirá también una comunidad, ¿no? una infraestructura afectiva, emocional y de soporte, que va a ser lo que realmente le va a acompañar toda su vida, ¿no? Sobre todo pues su relación con su compañero Mariano Arzuaga, pero toda esa comunidad de artistas que van a apoyar su trabajo durante su trayectoria. Arteleku es un sitio maravilloso que tendría que haber uno en cada ciudad, porque que se creaba unir a la gente que estaba haciendo distintas cosas, con lo cual se creaban sinergias, y también te motivaba mucho, porque yo cuando fui, por ejemplo, pensaba que lo que hacía era pues un aprendizaje, pero no, es más que un aprendizaje. También ellos decían, pues esto que haces vale mucho, y entonces eso también te anima a poder seguir haciendo cosas, que si estás solo luego eso es más difícil que pase, ¿no? Según como seas también, y entonces pues se crea un montón de amigos. Y luego también lo más importante ha sido haber conocido a Mariano Arzuaga, que es mi compañero de vida y con el que vivo en Berastegui, y que también gracias a él volví otra vez también a tejer, y me ha dejado también el tiempo y el espacio necesario para no tener que preocuparme más que de realizar mi trabajo. Cuando vengo aquí me pongo a tejer, los primeros tejidos también eran a ver cómo conseguía abrir huecos, porque el tapiz siempre ha sido muy blando y maleable, y entonces yo lo que quería era que quedaran los hilos donde yo quería que quedaran. Y entonces pues ahí me inventé una técnica de encolado, que lo que conseguía, primero con prueba en un papel veía que no funcionaba, que es la carpeta de libro lectura interior, y luego unos tejidos pequeños que los he reunido en ese libro que se llama Lectura Interior, y que al encolarlo mientras estaban tensos me daba la rigidez que se transformaba en entramado en vez de en un tejido blando, ¿no? Y ahí también pues podía dejar los huecos, y entonces al principio los empecé a hacer pensando en llevarlos al laboratorio, pero Mariano, que siempre me ha dado ánimo y ha creído en mí, decía, pero estos tejidos ya son muy válidos por sí mismos, pues sigue tejiendo esto y tal. Y entonces empecé a decidir ya que solamente iba a trabajar con material vegetal. Dejaba fuera las lanas, los acrílicos, todo otro tipo de material que no partiera de algo natural, como el lino, el algodón, el yute y así. Y entonces los primeros tapices que hice eran
eran en un plano solo, pero también al ir paseando por el campo y luego también gracias a que tuve unos amigos de la floristería Cáiz, que gracias a ellos también conocí un montón de plantas exóticas, pues empecé a incorporar lo que son los elementos vegetales como ramitas, hojas, dentro de un soporte de tejido encolado. El paso siguiente fue separar lo que es el soporte, que empecé a hacer una especie como de papeles, y así de lo que son los elementos vegetales. Y entonces ahí surgió también un poco el volumen y también el ver la fuerza que tenían solo los elementos vegetales. Y también otra serie que hice que se llamaba Juncos del Recuerdo, que también era intentar que fuera la mínima urdimbre, por decir, y que tuviera la fuerza, el esparto sobre todo, que es, juncos he utilizado, pero el esparto sobre todo, que es el que más he utilizado en estas piezas. Y entonces también pues ya se creaban unas esculturas mucho más frágiles, que se podían separar del muro, que funcionaban de otra manera. El tejido se va volviendo más espacial también. El siguiente paso fue, ¿qué sigo haciendo? Porque yo siempre es como preguntas que me hago. ¿Qué pasaría si hiciera? ¿Y qué pasaría? Y entonces probé hacer una esfera. Primero a mano pequeña, solamente con los elementos vegetales y tejiendo en el espacio, con unos hilos que no se vieran, como son los hilos de sedal, y que solamente se viera el elemento. Entonces, lo que me inventé yo también fue cómo hacer los planos y también cómo tejerlos, porque yo sigo llamándolo tejer, y en realidad lo que hago yo es que si un plano lo hago en unos puntos, el plano siguiente lo hago en los contrarios, como es el tejido, que es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y entonces eso es lo que hace que tenga ese movimiento también y esa característica de que no se marcan líneas, sino que todo funciona en uno, ¿no? Tenemos la esfera, los ovoides, la espiral, el cono. Todas estas imágenes nos ayudan de alguna forma también a ser conscientes de ese desarrollo experimental que se está dando en su obra, ¿no? También incluso la miniatura, ¿no? Intentar entender el trazo de la urdimbre y de la trama a un nivel microscópico, ¿no? Y por último, la circularidad obviamente que se da entre esa agencia, ¿no? entre el artista que está generando esas formas, pero también la propia naturaleza, también las propias fibras y ese diálogo que se da entre la obra, entre el entorno, entre la naturaleza y entre lo que se está generando con ese hacer. Desde un primer momento, algo que tenía muy claro era la urgencia de situar el trabajo de María Cueto, ¿no? Vamos a decir, en los lenguajes más nuevos y en el lenguaje contemporáneo, ¿no? Como mencionaba antes, ¿no? Y para eso era importante contar con un display, con una museología que de alguna manera nos ayudara a que no surgieran dudas sobre ese lenguaje, ¿no? O sea, ¿por qué este lenguaje hoy en día, ¿no? Y en ese sentido, bueno, invité a Elisa Giuliano. Elisa Giuliano es arquitecta, es comisaria también. Fue una corazonada, pero sabía que de alguna forma se iban a entender no solamente a nivel formal, sino también a nivel como de sensibilidad, ¿no? entre María y Elisa, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Me gusta lo que Elisa ha propuesto, porque de alguna manera siempre ha habido como un cuidado de no generar un diseño que se antepusiera al trabajo, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Como casi volverse tan invisible como se vuelven las estructuras que sostienen el trabajo de María, ¿no?
Y en relación también a ese ir en contracorriente, ¿no? También hay algo que me llama la atención, ¿no? Y tiene que ver con el trabajar con artesanos con los que María Cueto entra en contacto porque va a necesitar esos materiales, ¿no? Va a tejer esos materiales que ellos están produciendo, ¿no? Y en ese sentido yo lo leo desde el presente como una manera también como de preservar algo que está a punto de desaparecer, ¿no? Cuando también me vine a vivir aquí y empecé a ver qué trabajo querría hacer, pues también tenía unos amigos, la floristería Caiz de Tolosa, que son los que pues me traía lo que es la piñerina, que es ese arbolito tan delicado que hay en algunas obras. Me dejaban catálogos para mirar y entonces ahí descubrí un mundo de vegetales que me sugerían caligrafías, me sugerían dibujos, muñecos, o sea. Y a nivel de los artesanos, al principio también, cuando hacía ya más tapiz, una señora de Leiza hiló una estopa de lino, el lino en rama se llama, porque yo empecé a trabajar un tapiz muy tupido con esa estopa retorciéndolo y al final me fastidié las muñecas y ella fue la que preparó una rueca para hilar el lino, preparó unos ovillos que también se ven en la exposición. Y entonces con eso pues pude terminar de hacer uno de los Memoria Vegetal que también está en la exposición. Y luego también conocí al cordelero artesano de Estella y que tenía en un taller y había inventado también él una forma para hacer las cuerdas y entonces era el que me proveía de las cuerdas y que contaba que las cuerdas que hacía de cáñamo, que había plantaciones de cáñamo en Estella, en el tal, y decía que los pajaritos cantaban más contentos cuando estaban en las plantaciones de cáñamo y hacía unas cuerdas maravillosas que con las que está hecha la ventana, por ejemplo, grande, que también está. Empecé a estudiar farmacia, lo que pasa que lo que quería era investigar con plantas y ya vi que eso era imposible, en las que te decían que fantasiosa, ¿no?, de querer hacer eso. Siempre me interesaron las plantas medicinales y así, y entonces pues tenía el libro Diascórides, con el que miraba qué plantas podían estar bien para una cosa o por otra, o sea, y luego pues también los jardines siempre me han gustado mucho y mi madrina tenía un jardín precioso que de pequeña siempre jugábamos con las flores, con las ramitas y sobre todo con cosas pequeñas, que yo creo que es una cosa que se me quedó a mí porque siempre me fijo más pues, en los musguitos, aunque luego puedo llevar las cosas a grande, pero me interesa mucho el mundo pequeño, el mundo mínimo, ¿no?, de las cosas y yo creo que ha sido a partir del jardín de mi madrina. Pienso que si la gente se diera cuenta que con cosas tan sencillas como son ramitas que se caen en el suelo, lo que llama la gente desperfectos, y con eso se hace algo bello, es como una llamada de atención a que no se corten árboles, a que se respete el medio ambiente, que la gente disfrute de las cosas y la cuide, en vez de estropear lo que lo cuide, ¿no? Es lo que me gustaría expresar, ¿no?, en este campo.